get started, I just wanted to say a few things on what's happening tonight. Antes de que comencemos, solamente quisiera decirles un par de cosas que están ocurriendo en este momento. Since the fall of Kabul in Afghanistan on Sunday, Desde la caída de Kabul en Afganistán el domingo and the takeover by the Taliban on Sunday, y la conquista por el Talibán el domingo, just 3 days ago, eso fue hace 3 días atrás. we need to talk about that situation. Necesitamos hablar acerca de esa situación. Now, tonight I was going to talk about apologetics and polemics. Esta noche yo iba a hablar acerca de polémica y apologética. And I'm going to still talk about apologetics and polemics. Y todavía voy a hablar acerca de eso. But I'm going to do it in the context of Afghanistan. Pero lo voy a hacer en el contexto de Afganistán. We are filming this. Estamos grabando esto. This is going to go up on YouTube tonight. Esto se va a subir a YouTube esta noche también. We need to encourage the Christians. Necesitamos animar a los cristianos. Because what's going to happen to the Christians in Afghanistan? Porque, ¿qué va a ocurrir con los cristianos en Afganistán? According to the latest statistics, De acuerdo a las últimas estadísticas, the second fastest growth of Christianity anywhere in the world el segundo crecimiento más rápido de cristianos en el mundo, by percentage, en porcentaje, is in Afghanistan. es en Afganistán. Second only to Iran, right next door. Solamente el segundo después de Irán, que está justo a la par. We have hundreds and thousands of Christian brothers in Afghanistan. Tenemos cientos de miles de hermanos cristianos en Afganistán. You have all seen the pictures. Todos han visto las fotos. You've seen the crowds who have been running to the airport to get on those planes. Ustedes han visto las multitudes corriendo al aeropuerto. So desperate that some have even grabbed on to the wheels of the planes. Algunos tan desesperados que se han agarrado de las llantas de los aviones. And as the plane's taken off, they drop to the ground and they die. Y en lo que el avión se ha levantado, ellos se han caído a tierra. Why such desperation? ¿Por qué tanta desesperación? And why are the Muslims in Afghanistan so fearful of the Taliban? ¿Por qué los musulmanes en Afganistán tienen miedo de los talibanes? How many of you would like to go to Afghanistan right now? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a Afganistán ahorita mismo? None of you would. Ninguno de ustedes lo haría. How many of you Muslims watching now want to return to Afghanistan? ¿Cuántos de ustedes musulmanes que están mirando esto quieren ir ahorita a Afganistán? Very few of you. Muy pocos de ustedes. Why is this fear of the Taliban? ¿Por qué este miedo de los talibanes? To understand the Taliban, Para entender al talibán, you need to read this book right here. tienen que leer este libro de acá. This is the Quran. Este es el Corán. Everything the Taliban are doing, Todo lo que los talibanes están haciendo, everything the Taliban will do, todo lo que los talibanes van a hacer, comes straight out of this book. viene derechito de este libro, Modeled by the Prophet Muhammad himself. escrito por el profeta Mahoma el mismo. What we are going to be seeing in the next weeks and months and years Lo que vamos a ver en los siguientes meses, semanas y años is an example of Islam as it was intended by the Prophet Muhammad himself. es lo que el islamismo es el islamismo que el profeta Mahoma quería que sucediera. Now, many of you Muslims who are listening right now, Algunos de los musulmanes que me están viendo o escuchando ahorita, and possibly even some of you Christians, y algunos de ustedes también cristianos, you'll say, no, this is not true Islam. no podrían pensar o van a decir, no, este no es el verdadero Islam Islam. is a religion of peace. El Islam es una religión de paz. The Quran is a book of peace. El Corán es un libro de paz. Muhammad is a man of peace. Mahoma es un hombre de paz. You've heard that many places, have you not? ¿Han escuchado eso en muchos lugares? No, o no. And so this is the dilemma right now. Y este es el dilema en este momento. The American military went into Afghanistan in 2001. Los militares americanos fueron a Afganistán en 2001. Now you have heard that they went there to do nation building. Ustedes fueron a escuchar que fueron a construir una nación.
No, they did not. No, ellos no lo hicieron. They went in there for revenge. Ellos fueron ahí por venganza. To revenge against 9/11, to revenge against that attack in 2001. En venganza por los acontecimientos del 9/11, por los The acontecimientos. secondary purpose was nation building. El propósito secundario fue construir una nación. And the American government and the American military and the American engineers and everybody else that has been in Afghanistan has been doing that for 20 years. Y los militares americanos, el gobierno americano, los arquitectos americanos lo han estado haciendo por 20 años. 20 years to nation build a country that has been ensconced by Islam for 1400 years. 20 años para construir algo que los islámicos lo han hecho por 1400 años. That's the solution of the American government. That's the solution of the Europeans. Esa es la solución del gobierno americano, esa es la solución de los europeos. To bring Afghanistan into the 21st century Traer a Afganistán al siglo XXI and to make them a democracy. y hacernos una democracia. They built one of the largest militaries that Afghanistan has ever seen. Ellos ensamblaron una de las milicias afganistanas más grandes que se haya visto. America has spent almost $2 trillion in Afghanistan. Estados Unidos gastó $2 trillones en Afganistán. 20 years. 20 años. Hundreds of men who were wounded. Cientos de hombres fueron heridos. 2,000 American soldiers. 2,000 soldados americanos fueron heridos. 20 years of trying to build a nation. 20 años tratando de construir una nación. And it all came to naught in 10 days. Y se vino abajo en 10 días. 20 years of the government trying to find a solution for Afghanistan. 20 años del gobierno tratando de buscar una solución para Afganistán. And it all collapsed in 10 days. Y todo colapsó en 10 días. That's the solution the world has for Islam. Esa es la solución que el mundo tiene para el Islam. That's the solution our governments think will work. Esa es la solución que los gobiernos piensan que va a funcionar. But you have seen what has happened. Just look what happened on Sunday. Pero ya vieron lo que ocurrió el domingo. Now here's the problem. What are we going to do it as Christians? Aquí viene el problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? The government has tried to solve the problem of Afghanistan. El gobierno ha intentado solventar el problema de Afganistán. And the Taliban just walked in and took over. Y los talibanes vinieron y lo conquistaron todo. The military have tried to solve the problem of Afghanistan. Los militares trataron de solventar el problema de Afganistán. The military there in Afghanistan was 3 times larger than the Taliban, and yet the Taliban just walked in. La milicia afganí era 3 veces más que los talibanes, pero los talibanes solo caminaron derecho hacia adentro. So the military were not able to solve the problem. Los militares no fueron capaces de solventar el problema. We're not El able gobierno to tampoco. The government were not able to solve the problem. El gobierno no fue capaz de solventar el problema. The engineers and all the social workers and all the medical people were not able to solve the problem. Los ingenieros, los de servicios sociales no pudieron solventar el problema. So how can we solve the problem? Así que, ¿cómo podemos resolver ese problema? The church. La iglesia. That's what I'm going to talk about tonight. Eso es de lo que voy a hablar esta noche. Because missiologically speaking, we have always tried to understand Islam. Porque misioneramente siempre hemos tratado de resolver el problema del Islam. Now I'm going to say that there are 3 kinds of Islam in the world today. Voy a decirles que hay 3 tipos de Islam en el mundo actualmente. There is radical Islam here on the right. Aquí en la derecha tenemos al islamismo radical. Nominal Islam in the middle. Nominal Nominal Islam in the Okay, middle. el Islam nominal en el medio And liberal Islam on the left. y el Islam liberal en la izquierda. So what do I mean by these 3? ¿Qué quiero decir con estos 3? Liberal Muslims are those who have given up on Islam. Los liberales islámicos, musulmanes, son los They que have se han left their venido Muslim por el Islam. countries, have come to the West Esos son los que han abandonado sus países y se han venido para el occidente to get away from Islam. para alejarse del Islam. They are the ones that are on our televisions. They are the ones that are on our radios. They're saying Islam is a religion of peace.
Ellos son los que han venido a la televisión y a los medios a decir el Islam es una religión de paz. But they never quote scripture. Pero ellos nunca leyeron la escritura. Have you ever seen a liberal Muslim quote what verses are peaceful verses in this book? ¿Han visto ustedes a un islamista liberal citar algún verso del Corán? For 40 years, I've asked this question. Where is there a verse that says Muslims are to have peace with me, a Christian? Por 40 años les he preguntado a ellos de en qué versículo dice que ustedes pueden tener paz conmigo. You can't find it. No lo pueden encontrar aquí. Don't go to this book to find peace. No tratan de encontrar paz en este libro. That's why the liberal Muslims can say this. Es por eso que los islámicos liberales pueden decir esto. Because they know that none of you have read this book. Porque ellos saben de que ninguno de ustedes ha leído este libro. There's no way that you can confront them. No hay forma de que ustedes lo puedan confrontar. And that's why they are on televisions, that's why they are on our radios, that's why everybody wants to quote them. Y es por esa razón que ellos están en nuestra televisión, en nuestra radio, y por eso es que los pueden citar a ellos. Then there's the nominal Muslims in the middle. Tenemos a los musulmanes nominales en el medio. These Muslims you will find all over here in Central America, and you will find them in America. Estos son los que incluso pueden encontrar aquí en Centroamérica, en Norteamérica. They call themselves Muslims. Ellos se hacen llamar musulmanes. They have not read the Quran. No han leído el Corán. They're not even sure what the verses are, or they're not even aware of what Muhammad did or said. Ellos ni siquiera saben lo que Mahoma ha dicho o ha hecho. They have come to the West for jobs. They have come to the West for education. Ellos han venido al occidente por trabajo, ellos han venido al occidente por educación. They will be scared about what happened on Sunday. Ellos tienen miedo de lo que ha pasado el domingo. Most of those that were running for that airplane, most of those that were at the airport at Kabul, they would be in this group. Ellos también estarían en el grupo de los que corrieron detrás de los aviones, detrás de las llantas de los aviones. And then we have the last group, Y tenemos el último grupo, the radical Muslims. los musulmanes radicales. They have read the Quran. Ellos sí han leído el Corán. They understand the Quran. Ellos entienden el Corán. They will quote the Quran for everything they do. Ellos van a sacar citas del Corán en todo lo que hagan. So who are the radicals? Así que, ¿quiénes son los radicales? The Taliban are the radicals. Los talibanes son los radicales. Have you noticed, as soon as they had their news report there yesterday, did you notice what they said at the news report that they did? ¿Se fijaron cuando salió el reportaje de la televisión de ellos? ¿Se fijaron en lo que dijeron? They talked about Sharia law, Ellos hablaron de la ley Sharia, that women have to be covered up. que las mujeres tienen que estar cubiertas. That comes from chapter 33, verse 59. Eso viene del capítulo 33, versículo 49. They have already started cutting off the hands of the thieves. Ellos ya empezaron a cortarle las cabezas a los ladrones. That's in chapter 5, verse 38. Eso está en capítulo 5, versículo You'll 38. see that they will start flogging adulterers. Y ellos han empezado a apedrear a los adultos. That's in chapter 24, ayah 2. Eso está en el capítulo 4, versículo 34. They're just like Al-Qaeda. They're just like ISIS. They're just like the Boko Haram. They're just like the Al-Shabaab. All of these groups, they quote the Quran. Ellos son como Al-Qaeda, como Boko Haram y como otros grupos. Todos ellos se saben el Corán y lo citan. There's 150 verses in the Quran that are violent. Hay 150 versículos en el Corán que son violentos. But have you read them? ¿Pero los ha leído usted? Do you know where they are? ¿Saben cuáles son? We don't teach this in the church. No enseñamos esto en la iglesia. We don't teach this in our schools. Nosotros no enseñamos esto en nuestros colegios. So we have no idea what these people over here are saying. Así que no tenemos ni idea de lo que esta gente está diciendo. Yet Islam is the fastest growing religion in the world. Pero aún así, el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo. It will soon surpass Christianity in just 30 years as the largest religion on earth. Y va a sobrepasar a los cristianos como la religión del mayor crecimiento del mundo. And every Muslim, whether they are radical or whether they are nominal, possibly not the liberals, Y cada musulmán, ya sean los radicales o los nominales, probablemente no los liberales, go to this book for their authority.
se van a este libro como su autoridad. Now, we're just like that, aren't we? Pero nosotros no somos así. We ¿O also sí? have radical Christians, No habemos cristianos radicales, nominal Christians, nominales cristianos and liberal Christians. o cristianos liberales. Nosotros no, ¿verdad? There's lots of liberal Christians in America. Bueno, en Estados Unidos sí hay un montón de They're on cristianos our university liberales. campus. They're always saying, Jesus never really did any miracles. Ellos son los que van a veces a los campuses de las universidades y dicen, en realidad Jesús, You can throw away most of the Old Testament. podemos votar la mayor parte del Antiguo Testamento. And our television and our radios love to quote them. Y a nuestros radios y televisiones les gusta citarlos a ellos. They don't really care about the Bible, so they don't quote the Bible. Así que a ellos no les importa lo que diga la Biblia, así que son a quienes citan es a los liberales. And we have lots of nominal Christians. Y tenemos un montón de cristianos nominales. They're all over Central America. They're all over America and Europe. Ellos están en toda Centroamérica, están en Norteamérica, están en Europa. They may go to church on Christmas and maybe Easter. Algunos de ellos van a la iglesia en Navidad. Maybe they go for a wedding. Maybe they go for a christening. A veces van a una boda, a veces van a un bautismo. But ask them who Jesus Christ is or ask them what he did on the cross. They have no idea. Pero pregúntenles qué hizo Jesús o cuál es la salvación en Jesús en la We cruz. also Ellos no tienen idea. have radical Christians. Pero de ahí tenemos los cristianos radicales. This church is a radical Christian church. Esta iglesia es una iglesia cristiana radical. Does the pastor open the Bible? El pastor acá abre la Biblia. Does he open the Bible? ¿Abre la Biblia el pastor acá? Does he read it? ¿La lee el Does he pastor? apply it for your day, every day? ¿Aplica la Biblia en su vida diaria el pastor? Then you are radical Christians. Entonces ustedes son cristianos radicales. You are just like the Taliban. Ustedes son como los talibanes. No one's clapping now. Nadie está aplaudiendo. You are just like the Al-Shabaab. You're just like the Boko Haram. You're just like the Al-Qaeda because you start from the same paradigm. Ustedes son como Boko Haram, como Al-Qaeda, como esos grupos porque ustedes comienzan a ver. Every radical Muslim starts from one book. Get the right book. Y cualquier musulmán radical comienza con un libro, este libro, Modeled by one man. por un solo hombre. The book is the Quran, the man is Muhammad. El libro es el Corán, el hombre es Mahoma. Every radical Christian Cualquier cristiano radical starts with another book, también comienza con un libro, a bigger book, un libro más grande, modeled by a bigger man. escrito por un hombre más grande. So we go back to this book, modeled by Jesus Christ. Así que vamos a este libro que fue modelado por Jesucristo. And this book says to lay down your sword. He who lives by the sword dies by the sword. Y este libro dice, dejen sus armas, el que mata, no, el que vive por la espada, morirá por la espada. In Matthew 5, verse 43 and 44. En Mateo, Matthew 5, verse 43 and 44. en Mateo 5, versículos 43 y 44, It says very clearly in this book, for you have heard it say, verse 43, to love your friends and hate your enemies. Jesús dijo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. But verse 44 says, to love your enemies. For I tell you, you are to love your enemies. En el versículo 43 dice que nosotros hemos escuchado que hay que pagar mal por mal, pero en el 44 dice que hay que amar a nuestros enemigos. Show me a verse like that in the Quran. Muéstrenme un verso como ese en el Corán. There is no verse like that in the Quran. No hay ningún verso como ese en el Corán. Can you see? We are radical as they are, but our radicalism is based on peace. Their radicalism is based on violence. Ustedes pueden ver, nosotros somos radicales como ellos, solamente que nosotros somos radicales para paz, mientras que ellos son radicales para la violencia. When radical Christians come to Kabul, nobody runs away. Cuando vienen los cristianos radicales, nadie huye. When Taliban come to Kabul, everybody runs away. Cuando los talibanes vinieron a Kabul, todos huyeron. So, what's the solution? Así que, ¿cuál es la solución? How are we as Christians going to solve radical Islam?
¿Cómo nosotros como cristianos vamos a solventar el problema del musulmán radical, del islam radical? In the church, there are two paradigms, there are two methodologies of dealing with Islam. En la iglesia tenemos dos paradigmas, dos metodologías de cómo lidiar con el problema del islamismo radical. One group says that radical Islam is not new, is not old, it's very new. Un grupo dice de que el islamismo no es. Can you repeat that? It's not old, it's very new. It's very new. Un grupo dice de que el islamismo no es tan viejo, sino que es reciente, que es algo nuevo. That radical Islam really did not exist prior to 1948. El islamismo radical no existió antes de 1940. Because of the creation of Israel, the state of Israel, that's why radical Islam was invented. El islamismo radical no existía antes de 1940. You will hear many people in the church saying this. Que fue cuando Israel fue creado. No vamos a escuchar a mucha gente diciendo eso. Now, this group believes that because of what happened in 2001, going into Afghanistan, and 2003, going into Iraq, pero este grupo va a decir que por lo que pasó en el 2001 y que en Irak, y lo que pasó en Estados Unidos y en el 2003 en Irak, that is why we have radical Muslims today. That's why Al-Qaeda exists, that's why Boko Haram exists, that's why Al-Shabaab exists, that's why the Taliban exists. Don't repeat all those names, they already know them. Okay. Dice, no, ellos piensan que por eso es que existen los talibanes, Al-Qaeda, etc. Porque por eso fue que existen ahora los radicales. This group believes that the solution for radical Islam Este grupo piensa de que la solución must be a political solution. Tiene que ser una solución política. Because this is a political problem. Porque es un problema político. The creation of Israel, the problem of what happened in 2001 and 2003, that was political. Porque la creación de Israel, lo que pasó en el 2001, lo que pasó en el 2003, ese fue un problema político. Therefore, the church has no responsibility over here. Entonces, siendo así, la iglesia no tiene ninguna responsabilidad de lo que está We ocurriendo. separate church and state. Entonces separamos a la iglesia del Estado. That's the state's responsibility. Esa es la responsabilidad de los países, de los That's estados. the military's responsibility. Es la responsabilidad de los militares. That's Joe Biden's responsibility, Esa es la responsabilidad de Joe Biden, not ours. no nuestra. So what do we do? Así que hacemos. We keep away from radical Muslims. Entonces nos alejamos de los islámicos radicales. We would rather talk to the liberals. Entonces nos concentramos en hablar con los Or liberales. maybe the nominals, O tal vez en los nominales. but not the radicals. Pero no hablamos con los radicales. Because they do not have anything to do with us. Porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos. How many people here believe that? ¿Cuántos de ustedes creen en esa postura? Nobody? ¿Nadie? No one believes that. Nadie cree eso. Okay, one. Ok, una persona. There's another group Hay otro grupo over here que está de este lado that believes radical Islam is not new. que no cree, que cree que el islamismo radical no es nuevo, It has been around since the very beginning of Islam. que siempre ha estado desde el mero principio del Islam. Just go back to Muhammad's life. Vámonos a la vida de Muhammad. Read his biography. Lean su biografía. Look and see what Muhammad did in Medina with the Jews in Medina. Vean lo que Mahoma hizo en Medina con los judíos. He threw out the Banu Qanuqa, he threw out the Banu Nadir, and the Banu Qurayza family, the last remaining Jewish tribe. Y él expulsó a las tribus que estaban ahí de los judíos. The last remaining Jewish tribe in 627, he cut off, slit the throats of 800 men, took the women as concubines, and took the children as slaves. Y en el 627 a la última tribu judía que había ahí les cortó las cabezas y Women as concubines and children as slaves. A los varones les cortaron la cabeza, a las mujeres les tomaron como concubinas y a los niños los tomaron como esclavos. Now, you Muslims will not like what I just said. Y a ustedes musulmanes no les va a gustar lo que voy a decir. You can read this in Ibn Hisham, you can read this in Al-Bukhari, you can read this in Sahih Muslim, you can read this in Al-Tabari. You don't have to repeat the names, the Muslims will understand. Los musulmanes pueden leer en esas historias. I'm giving you 4 sources from 3 different genres that supports what Muhammad did there in Medina. Les acabo de dar 4 fuentes
de diferentes autores acerca de lo que Mahoma hizo en Medina. Muhammad didn't come from Medina. Mahoma no vino de Medina, He came from Mecca. él vino de la Meca. He had only been in the city of Medina 5 years. Él estuvo nada más en la ciudad de Medina 5 años. There were no Jews left after 5 years. Después de 5 años no había ni un solo judío. They had been there for hundreds of years. Ellos habían estado ahí por cientos de años. Now we have a name for that. Pero tenemos un nombre para eso. We call that genocide. Tenemos un nombre, eso se llama genocidio. If you want to see a radical Muslim, Si quieren ver a un musulmán go radical, to Muhammad. vean a Mahoma. This is his biography. This is not my biography. Esta es su biografía, no es mi biografía. And for you Muslims, this is your biography of your prophet. Y para ustedes musulmanes, esta es la biografía de su profeta. Was Jesus like that? ¿Fue Jesús así? Did Jesus kill anybody? ¿Acaso mató Jesús a alguien? Did Jesus even let the disciples defend him? Incluso dejó Jesús que sus discípulos lo defendieran. When Peter took out the knife to cut off the ear of the servant when Jesus was being arrested there in the Garden of Gethsemane, what did Jesus say? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo de los que estaba ahí? He took the ear, put it back on the servant, turned towards Peter, and said, "Put away your sword, for he who lives by the sword dies by the sword." Le agarró la oreja, se la puso al siervo y reprendió a Pedro diciéndole: el que vive por la espada morirá por la espada. But if you want to see really who defined radical Islam, you need to go to a man named Ibn Taymiyyah. Pero si ustedes quieren ver realmente quién define a un musulmán radical, ustedes tienen que ver a este hombre llamado ese nombre, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah lived in 1300 AD. So basically he lived about 700 years after Muhammad. Este hombre vivió 700 años después de Mahoma. Now, he said this: in order to be a good Muslim, Él dijo lo siguiente: para ser un buen musulmán, read the Quran, lea la Corán, follow Muhammad. siga a Mahoma. The book of the man, the book of the man. El nombre y el libro, el nombre y el libro, el nombre y el libro. He was saying this 200 years before Martin Luther said the same thing in 1500 AD. Él dijo estas palabras 200 años antes que Martin Lutero dijera estas. Martin Luther in Germany, did he not say the same thing? ¿No acaso no dijo lo mismo Martín Lutero en Alemania? To be a good Christian, Para ser un buen cristiano, read the book lean el libro and follow Jesus Christ. y sigan a Jesucristo. Sola Scriptura. Sola Escritura. And we call that our Reformation. Y a eso le llamamos nuestra reforma. Islam had its Reformation 200 years before we had ours. El Islam tuvo su reforma 200 años que nosotros tuviéramos la de nosotros. Let's go to the 1700s. Vayamos a los 1700. A man named Wahab, A un hombre llamado Wahab. Muhammad ibn Wahab, Muhammad ibn Wahab. in Arabia before it became Saudi Arabia. He lived there in Medina. En Arabia, antes que fuera Arabia Saudita, él vivió en Medina. He was studying Ibn Taymiyyah, Él estudió en un lugar. and he created Wahhabism. Wahhabism starts from the premise: to be a good Muslim, read the Quran, follow Muhammad. Y él inventó el Wahhabismo, que significa, can you repeat the To three be a good steps? Muslim, Para ser un read buen the Quran, musulmán, lea el Corán and follow Muhammad. y siga a Mahoma. Book of the man, book of the man, book of the man. El libro y el hombre, libro y el hombre. If you get confused, just say the book of the man. Ok, habla. So, can you see what Ibn Wahab did there in 1700? Pueden ver lo que hizo Ibn Wahid en el Became 1700, the basis of what today is known as Wahhabism. fundando lo que ahora es la base del Wahhabismo. The Ibn Sa'd family took over the whole peninsula of Arabia. They conquered the whole peninsula of Arabia. Ellos conquistaron la península entera de Arabia Saudita, But they needed theological credibility, so they asked Wahab to be their theologian. pero ellos necesitaban una base teológica, así que le pidieron a Wahhabismo. So they brought the mosque and the state together. Y entonces comenzaron una mezquita juntos. And Wahhabism became the tool of the Ibn Sa'd family, which then gave its name to Saudi Arabia. Y esta teología fue la base que le dio a la península el nombre de Arabia Saudita. And in the last century, in the 20th century, they discovered oil. En el último siglo ellos descubrieron petróleo.
and quickly shot up to be one of the richest countries on earth. Y rápidamente los impulsó a ser uno de los países más ricos del mundo. But they used much of the money from the oil to spread Wahhabism all over the world. Pero ellos usaron la mayor parte de ese dinero para mandar esa ideología en todo el mundo. In Egypt, you had Hassan al-Banna, who became head of the Muslim Brotherhood. En Egipto tenemos a este personaje que llegó a ser la cabeza del mundo islámico. His favorite student was a man named Said Qutb. Su mayor estudiante fue este otro hombre, Said Qutb. Said Qutb. Said Qutb had memorized this book by the time he was 10 years old. Said Qutb memorizó este libro cuando él tenía 10 años de edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? No, behind you. Niño, ¿cuántos años tienes? 12. He's 12. Could you memorize this book by the time you were 10 years old? Podrías haber memorizado ese libro cuando tenías 10 años. So even younger than this little boy here, he had memorized, this book is the size of the New Testament. Este libro, hay muchos niños que antes de los 10 años ya se lo memorizaron, que es del tamaño del Nuevo Testamento. He took Ibn Taymiyyah's teaching, he took Al-Wahhab's teaching, and he packaged it in the shade of the Quran, which is basically a commentary on the Quran. Él prácticamente compiló varios elementos en uno solo para dar como su comentario del Corán. And by doing that, he became a threat to the state there in Egypt and was put in prison in 1956. Cuando él hizo esto, se convirtió en una amenaza del Estado egipcio y lo pusieron en la prisión. But he became such a threat to Gamal Nasser that in 1966 he was executed. Pero él se convirtió en una gran amenaza que mejor lo ejecutaron. One of his favorite students was Ayman Zawahiri. Ayman Zawahiri was his favorite student. Uno de sus famosos estudiantes fue ese nombre que él dijo. He had memorized the Quran by the time he was 20 years old. Él había memorizado el Corán para la edad de 20 años. He took Ibn Taymiyyah's teaching and he then joined with a man named Osama bin Laden and they created Al-Qaeda. Y él memorizó también los escritos de otro personaje y fue así como él creó Al-Qaeda. The Muslim Brotherhood, Al-Qaeda, la hermandad musulmana Al-Qaeda, all start from the premise that you read the book and you follow the man. Read the book and follow the man. Todos vienen de la premisa de que usted va a leer el libro y va a seguir al hombre, libro hombre. I'm making it as simple as I can for you. Lo estoy haciendo lo más simple que puedo para ustedes. Because when you talk to a radical Muslim, this is exactly what they tell you. Porque cuando ustedes hablan con un musulmán radical, esto es exactamente lo que les dicen ellos. Over on the Indian subcontinent, over here in the east, en el oriente, en el subcontinente indio, you had two other individuals. One man was named Ilyas, Muhammad Ilyas. Tenemos otro individuo llamado Abu Maududi. Y este otro individuo llamado, who in the 1900s, in the 1940s, 1920s, and in the 1940s, quienes en los 1920 y en los 1940, one created the Tablighi Jamaat, uno de ellos creó, and the other created what we know as the Jamaat-e-Islami. Esta otra corriente. The Tablighi Jamaat and the Jamaat-e-Islami, these are Arabic words, that's okay, you don't have to remember them. But those of you who read it, who are watching, will remember these words. These two groups, estos dos grupos, estas dos corrientes que ellos crearon in the Indian subcontinent, en el subcontinente indio. Now remember, we're talking about Pakistan, India, and Bangladesh. Ahora recordemos, el subcontinente India they were all one country. Eran un solo país. They represent 600 million Muslims. Ellos representan a 600,000. 600 million. Perdón, 600 millones de musulmanes. 600 million Muslims. 600 millones de musulmanes. If you take the entire Arab-speaking world, si tomamos a la población del mundo, you only get about 280 million Muslims. Twice as much in the Indian subcontinent as in the whole Arab-speaking world. Solo en el subcontinente India se encuentran más del doble de los musulmanes que hay en el resto del mundo. We're talking about millions upon millions upon millions. Estamos hablando de millones, millones. That is where Afghanistan sits.
That's right next to Pakistan. Ahí es donde comienza todo en Pakistán. The Taliban are the Talibé. The Talibé are the students. That's what it means. Talibán viene de la palabra talibé, que significa estudiantes. All educated in northern Pakistan. La mayoría de ellos han sido educados en el norte de In Pakistán, places like Waziristan and the north frontier. en lugares como la frontera norte. In hundreds of madrasas. Madrasas are schools. Y hay cientos de ellos, de cientos de escuelas que hay. According to some statistics, 1.2 million Talibans are graduating every year. De acuerdo a las estadísticas, 1.2 millones de estudiantes se gradúan cada año. And these Talibans became the Taliban. Y estos talibés son los que llegan a ser los talibanes. And they moved into Afghanistan Y ellos se mueven a Afganistán. and they threw out the Russians. Y así es como van a Afganistán y expulsan a los rusos. And the Americans supported them. The Americans were the ones that gave them their weapons. Y los americanos fueron los que le dieron las armas. How stupid can you get? Qué tan estúpidos pudieron haber sido. But see, the Americans are a government made up of mostly people who know nothing about the Taliban. Pero nuestro gobierno americano no sabía absolutamente nada acerca de los talibanes. They don't look at their history. No han visto su historia. They don't look at who they come from. No vieron de dónde venían. They don't read their books. No leen los libros. They don't listen to what they're saying. No escuchan lo que ellos dicen. This is nothing new. Esto no es nada nuevo. Ibn Taymiyyah, 1300. Incluso en el 1300, That's 800 years ago. eso fue un montón de años atrás. Al-Wahhab, 1700. En el 1700, That's 400 years ago. eso fue 400 años atrás. Folks, this is not a new phenomenon. Así que, amigos, esto no es ningún fenómeno nuevo. This Islam has been around for 1400 years. El Islam ha estado en el mundo por 1400 años. And still, we say they are not a problem. Pero aún así decimos, no es un problema. So, how do we solve this Islam? Así que, ¿cómo solventamos el problema del Islam? The military think the best way to do it is with bombs, bullets, and cruise missiles. Los militares lo que piensan, bueno, ahí le mandamos bombas, disparos, etc. Therefore, get a strong military, and that will shut down the Taliban. Mandemos un ejército muy fuerte y ellos van a acabar con los talibanes. And the American military spent almost $2 trillion creating the strongest military in that part of the world. Y los americanos gastaron $2 trillones para conformar un ejército muy grande. 20 years we built up that military. Por 20 años se construyó ese ejército. Billions upon billions of dollars on hardware, military hardware. Millones y millones de dinero y equipo para construir eso. And it collapsed in 10 days. Y colapsó en 10 días. And all that military hardware now belong to the Taliban. Y ahora todo ese equipo militar pertenece a los talibanes. So that's not the solution. Esa no es la solución. The government would like to ban them, get rid of them, have nothing to do with them. Entonces el gobierno lo que hace es abandonarlos, no tener nada que ver con ellos. Well, that worked for a few years, Sí, eso funcionó por un par de años. but they started growing and growing and growing, so that by last year, Pero empezaron a crecer y crecer y crecer. Así que el año pasado the government only controlled the cities. el gobierno solo controlaba las ciudades. Kandahar, Kandahar, Kabul, Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif, Okay. Lashkar-Gah. These are the 5 cities that the government controlled. Esas son las 5 ciudades que el gobierno controlaba. But 80% of all of Afghanis live outside the cities. Pero el 80% del territorio afgano está fuera de las ciudades. You can't ban 80% of the population. Y no se puede banear al 80% de la población. Moderates here in the West say, well, why don't we just redefine Islam? Entonces, algunos aquí en el occidente dicen, ¿por qué no redefinimos el Islam? Let's don't look at the violent verses, let's just look at the positive verses. No veamos a los versículos violentos, sino que veamos a los versículos no tan violentos. Would we allow Muslims to do that to our Bible? ¿Podría ser eso, que se le hiciera eso? Throw out everything that they don't like? Que poder votar todo eso que no nos gusta. So can you see how stupid the solution that is?
Por eso pueden ver ustedes qué solución más estúpida es. There are many within the Christian community who say, well, we can reform Islam from within. Hay unos en la religión cristiana que dicen, no, pero que podemos reformar el islamismo desde adentro. We can look at the Quran and find the gospel there. Podemos ir al Corán y encontrar el Evangelio ahí. We can accept Muhammad as part of the prophetic line. Podemos aceptar a Mahoma como parte de la línea profética. We can get rid of anything that is offensive to Islam in the Bible. Podemos quitar de la Biblia todo aquello que sea ofensivo para el Islam. Get rid of Son of God. Seguro. Get rid of the term Son of God. Okay. Jesus, the Son of God. Okay, y quitamos a Jesús como el Hijo de Dios. Get rid of any reference to God the Father. Podemos quitar a Dios, el Padre de la Biblia. So therefore, that will make Muslims easy, or make it easier for Muslims to come to Jesus Christ. Para que de esa forma sea fácil para los musulmanes que acepten la palabra de Dios. Is that the solution? ¿Sería esa la solución? Do any of you want to do that? ¿Quiere alguno de ustedes hacer eso? But can you see how much damage that does to the Bible? Pero ustedes pueden ver todo el daño que ha hecho. The media and much of the church just says, ignore them. They don't exist. Los medios lo que dicen es ignórenlos, ellos no existen. Folks, that's not a solution. Amigos, eso no es la solución. There's only one solution. Solo hay una solución. If you take the radical Muslims seriously, Si ustedes toman en serio los islámicos radicales, you've got to take this book seriously. también tienen que tomar este libro en serio. And you've got to take the ideology that comes out of this book. Y ustedes tienen que tomar la ideología que se desprende de este libro. And the only way to confront an ideology Y la única forma de confrontar una ideología is not with bombs, bullets, and cruise missiles. no es con bombas, misiles, You etc. cannot confront an ideology by banning it. You You cannot confront an ideology by banning it. No pueden confrontar una ideología con prohibirla. Okay, you cannot confront an ideology by simply ignoring it. No pueden confrontar una ideología simplemente ignorándola. The only way to confront an ideology La única forma de confrontar una ideología is with a better ideology. es con una ideología mejor. And who's got the better ideology? ¿Y quién tiene la mejor ideología? Jesus. Jesús. No, it's You okay? that's Okay. The only way to confront Muhammad is with Jesus. La única forma de confrontar a Mahoma es con The Jesús. only way to confront the Quran is with the Bible. La única forma de confrontar el Corán es con la Biblia. The only way to confront Allah is with Yahweh. La única forma de confrontar a Alá es con Yahweh. Can you see? We are the only ones that have the solution. Pueden verlo, nosotros somos los únicos que tenemos la solución. Somos los únicos. And Jesus has already given us that solution. Y Jesús nos ha dado ya esa solución. Because in order to confront that ideology, Y para poder confrontar esa ideología, you're going to have to confront this book. tenemos que confrontar este libro. But how many of you have read this book? Pero ¿cuántos de ustedes han leído este libro? This book is not read in your seminaries, it's not read in your Bible schools, it's not read in your churches. Este libro no se lee en sus seminarios, no se lee en el instituto bíblico, no se lee en las iglesias. There is no school in the world that I know of that confronts the Quran. No hay ninguna escuela en el mundo que confronte el Corán, que yo sepa. And there is certainly no school in the world that I'm aware of that will dare to confront Muhammad. Y ni siquiera hay una escuela en el mundo que yo sepa que se atreva a confrontar In al profeta. Christianity, we only have one methodology, one narrative, one way of doing it. En la cristiandad solamente tenemos una forma de hacer eso. And that's called the Irenic method. Y eso es el método irénico. Irenic, peace. Irene quiere decir paz. Every school all over the world only has one methodology, and that is friendship evangelism. Y en las escuelas, en los seminarios teológicos, la única forma de confrontar que tenemos es evangelismo amigable. Basically, friendship evangelism is the same as nation building that the government is doing. Friendship evangelism is what the church is doing. Prácticamente el evangelismo amigable es lo que está haciendo ahorita la iglesia. Coming alongside Muslims, befriending them,
finding commonality with them. Venir a donde están los musulmanes, encontrar puntos clave y hacernos amigos de ellos y de compartirlos. And the only solution that we speak about is peace and reconciliation. Y de la única solución que hablamos es paz y reconciliación. Am I correct? ¿Estoy en lo correcto? That's the only thing you've ever heard. Eso es lo único de lo que ustedes escuchan. Peace and reconciliation. Paz y reconciliación. Where does Jesus talk about peace and reconciliation? ¿A dónde en la Biblia habla Jesús acerca de paz y reconciliación? Can you show me a verse? ¿Puede mostrarme un verso? I've asked for 40 years, where are these verses where Jesus is talking about peace and reconciliation? Yo he preguntado por 40 años a dónde están los versículos en la Biblia en los cuales Jesús habla Jesus de paz y says just the reconciliación. opposite. Jesus says just the opposite. Jesús dice todo lo opuesto. I have not come to bring peace, I have come to bring the sword. No he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Matthew 10, verse 34. Mateo 3, versículo. I have come to set father against son and mother against daughter. Voy a poner al padre contra el hijo y a la madre contra la hija. Look at Matthew 10, the whole chapter. Vean el capítulo 10 de Mateo. Jesus is commissioning the 12 to go out into the world. Jesús comisiona a los 12 a que vayan al mundo. He says, if you go in my name, Y él dijo, si ustedes van en mi nombre, you're going to be hated. ustedes van a ser odiados. If you go in my name, you're going to be persecuted. Si ustedes van en mi nombre, van a ser perseguidos. How many of you have been hated for Jesus' name? ¿Cuántos de ustedes han sido odiados por Jesús? How many of you have been persecuted for Jesus' ¿Cuántos de name? ustedes han sido perseguidos por Jesús? If you go in my name, you're going to be jailed. Si ustedes van en mi nombre, los van a meter a la cárcel. How many of you have been jailed for Jesus' name? ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel por el nombre de Jesús? If you go in my name, you're going to be flogged, you're going to be beaten. Si ustedes van en mi nombre, ustedes los van a apedrear, los van a golpear. How many of you have been beaten for Jesus' name? ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados o golpeados por el nombre de Jesús? If you go in my name, Si ustedes van en mi nombre, you will be killed. a ustedes los van a matar. Every one of the disciples was hated. Cada uno de los discípulos fue odiado. Every one of the disciples was persecuted. Cada uno de los discípulos fue perseguido. Every disciple was put in jail. Cada discípulo fue puesto en They were prisión. all flogged. A todos ellos los apedrearon. And except for John, every disciple was killed. Excepto por Juan, a todos los mataron. What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? Did he look for peace and reconciliation? Él se puso a buscar paz y reconciliación. When he's overturning the tables in the temple? Cuando él fue al templo y volcó todas las mesas. What did Jesus do with the Pharisees? ¿Qué hizo Jesús con los In fariseos? Matthew chapter 23, En Mateo capítulo 23, the entire chapter is full of, look and see the words, you white sepulchres, you vipers, you den of vipers. Look and see, the entire chapter is polemics. en todo el capítulo de Mateo 23, ahí ven toda la confrontación diciéndoles que eran unas víboras. Jesus used both apologetics and polemics. Jesús usó tanto la apologética como la polémica, But probably the best example we have pero probablemente el mejor ejemplo que tenemos is Paul himself. es Pablo. Look at Paul. Miren a Pablo, Everywhere he went, donde sea que él fue, in Laodicea, in Cappadocia, in Berea, there in Ephesus, en la Odisea, same Capadocia, words, it's the same words. Laodicea, Cappadocia, Berea, Ephesus. Look and see what he did in those cities. miren lo que hizo Pablo en todas esas ciudades. He went right to the synagogues Él fue a las sinagogas and he confronted the Pharisees with what they had done to the Messiah. y él confrontó a los fariseos por lo que ellos hicieron con el Mesías. He got beat up, Lo golpearon, thrown into prison, lo pusieron en prisión, twice almost stoned to death, 2 veces casi lo matan, caused a riot in Ephesus, causó el alboroto en Éfeso and finally he was killed in Rome. y finalmente lo mataron en Roma. You don't get beaten up, you don't get thrown into prison, you don't get cause riots just for peace and reconciliation. Ustedes no los van a matar, no los van a apedrear, no los van a confrontar por llevar paz y reconciliación. Folks, we need to confront Islam head on. Amigos, tenemos que confrontar el Islam. We need to be like Jesus. Tenemos que ser como Jesús. We need to be like Paul. Tenemos que ser como Pablo. Because we are the only ones that understand the Quran better than anybody else.
porque ellos fueron los que entendieron el Corán mejor que nadie más. The world does not understand this book. El mundo no entiende este libro. They say it's just a book with pages in it. El mundo piensa que es solo un libro con páginas. They don't understand how powerful this book is. No entienden qué tan poderoso este libro es. We are the only ones that understand how powerful this book is. Nosotros somos los únicos que entendemos qué poderoso es este libro. Because we have a bigger book. Porque tenemos un libro más We grande. have a better book. Tenemos un libro mejor. And Y este libro, this book has gone through every test. ha pasado por todas las pruebas. Redacted criticism, source criticism, literary criticism, historical criticism have all been applied to this book. Todos los tipos de crítica han sido aplicados a este libro. And this book has come out in over every criticism. Y siempre ha superado cualquier crítica. We're now applying the same criticisms to this book. Y ahora apliquemos las mismas críticas a este And we are libro. destroying this book. Y vamos a destruir este libro. Using redacted criticism, using source criticism, using textual criticism, and using historical criticism. Vamos a utilizar todos los tipos de crítica para destruir este libro. Some of you saw what we did this afternoon. Algunos de ustedes, Some of you saw what we did this afternoon. algunos de ustedes vieron lo que hicimos esta tarde. We are finding hundreds and thousands of Muslims now leaving Islam because of what we are saying about this book. Hemos encontrado miles de musulmanes enojados por lo que dijimos de este libro. But I want to talk to the Muslims. Pero quiero hablar a los musulmanes. Here's your problem. Aquí está su problema. Whether you like it or not, Ya sea que les guste o the no, Taliban represent Islam at its best. los talibanes representan a los islámicos a lo mejor de It los doesn't islámicos. matter whether you are radical, whether you are nominal, or whether you are liberal. No importa si sos un cristiano, un musulmán radical, nominal o liberal, You're going to have to come back to this book. vas a tener que regresar a este libro. You're going to have to read it. Vas a tener que leerlo, You're going to have to apply it. vas a tener que aplicarlo. Most of you have never read this book. Algunos de ustedes, la mayor parte, casi no han leído este You libro. need to read it to find how terrible a book it is. Tienen que leerlo para darse cuenta qué terrible este libro es. What it does to women. Que lo que le hace a las mujeres, What it does to men. lo que hace a los hombres, What it does to families. lo que hace a las familias, What it does to whole communities. lo que hace a todas las comunidades And what it's going to do to Afghanistan. y lo que le va a hacer a Afganistán. This is not the book for you. Este no es el libro para ti. Get away. Throw this book away. Quítalo, mándalo lejos. You've got to come to this book. Tienes que regresar a este libro. This is the only book for you, Este es el único libro para ti, for everyone here, para todos los que estamos for acá, today, para hoy, for yesterday, para ayer, for tomorrow. para mañana. This is the only book. If you want peace, this is the only book of peace. Si quieres paz, este es el único libro de paz. If you want to know who Jesus Christ is Si tú quieres saber quién es Jesucristo and what he did on the cross for you y lo que hizo en la cruz por to ti save you from your sin, para salvarte de tu pecado, come on home to Jesus. vamos con Jesús. We are the only ones that are allowed. Nosotros somos los únicos que sabemos. We are the only ones that have a response. Nosotros somos los únicos que tienen una respuesta. And every Muslim that's watching this tonight, Y cada musulmán que está viendo esto esta noche, you already know this. ustedes ya lo saben. Every one of you are assured of your salvation. Cada uno de los que está acá está seguro de su salvación, ¿sí? Not one of you Muslims Ni uno de ustedes musulmanes knows where you're going. sabe dónde va a ir. You have a hope of salvation. Tienen una esperanza de If you salvación. want to be assured of salvation, Si ustedes quieren ser seguros de su salvación, come to Jesus Christ. vengan a Jesús.